recuerdo más mi niñez con ella. Todo juego, risa, porque lo más de ella era su risa. Todos envolvían con su risa. Ella era prácticamente una chica muy alegre. Y yo le tenía mucho cariño a ella. Yo, la verdad, le tenía mucho cariño. Decía mi mamá, mami, yo soy una berraca. Y yo le decía, Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta, yo me paro a las 4 de la mañana a trabajar y tal. Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta. Estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Hasta ahí fue el último día, pues que yo la vi con vida. En la noche me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal. Dice, ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, imagínese que esta muchacha la mataron. Ella está muerta. La mujer se encontraba tendida acá en el piso, ¿cierto? Semidesnuda. La blusa la tenía por encima de los senos y dejaba al descubierto pues, todas sus partes íntimas. Esta mujer se encontraba ya en estado de descomposición. Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García. Y yo le decía, ajá, que sí, que qué pasó con ella. Y me dijo, no, que la consiguieron muerta. Y en verdad ese día se nos derrumbó todo. Pudimos deducir que el autor material podía haber sido una persona allegado a ella. Y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él. Teníamos que empezar a desvirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó. ¿Usted cree que estaba obsesionado con Ana Rosa? Según lo que Ana Rosa me contaba, sí. Lo único que teníamos de la muerte de Ana Rosa era las sospechas de estas dos personas. Digo, sí, señora. En el momento sí sentí como temor. La seguía mucho. Para donde mi hermana agarraba, la seguía. Que incluso mi mamá le dijo que se alejara de él, pues que no. Y yo le dije a él que dejara a mi hermana quieta, que ella tenía a su pareja. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Hay historias de muerte que paradójicamente ocurren donde la vida se abre paso segundo a segundo, donde la magia está presente y palpita en cada rincón. Y el verde de sus paisajes es tan intenso como la riqueza cultural de toda una región. Entre tanta belleza puede haber tragedia. La que conocerán esta noche nos lleva al departamento del Guainía, en límites entre Venezuela y Brasil. Fue allí, en su capital Inírida, donde Ana Rosa García Pérez, una linda joven de 24 años, trabajadora y madre de un niño de 7 años, encontró la muerte. Su caso retó a las autoridades de toda una región y, como nos cuenta Paola Rojas, el macabro hecho aún hoy sigue en la mente de todos los iniridenses. Así comienza Obsesión Oculta.
El 4 de julio de 2020, el imponente cielo de la mágica ciudad de Inírida se vistió de luto. La danza en círculos de un centenar de aves de la muerte anunciaba la tragedia. El escenario, esta majestuosa región, donde paradójicamente la vida brota segundo a segundo. Y la selva se abre paso cada kilómetro, como dueña absoluta de todo lo que allí habita. La víctima, esta hermosa joven, Ana Rosa García Pérez, era oriunda de Venezuela y un par de años atrás, buscando una mejor oportunidad de vida, había llegado al Guainí. Sin embargo, lejos estaba de imaginar que sería allí precisamente el lugar en donde encontraría la muerte. Ana Rosa Pérez García tenía 24 años de edad. Había llegado sola al Guainía, dejando a su pequeño hijo de 7 años a cargo de su papá. Rosa García es la hermana de Ana Rosa. Todo juego, risa, porque lo más de ella era su risa. Desde su arribo a Inírida, nunca se quedó quieta. Su obsesión era trabajar para enviarle dinero a su niño. Decía mi mamá, mami, yo soy una berraca. Y yo le decía, Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta, yo me paro a las 4 de la mañana a trabajar y tal. Yo trabajaba en un restaurante de mesero y ella llegó como ayudante de cocina. Y allí mantuvimos una relación amistosa. Lisandro José Velázquez era su mejor amigo. Ella era muy juiciosa, muy responsable, cumplía a cabalidad las normas de nuestra patrona y siempre atenta a hacer cualquier cosa que se le asignaba. Así se fue ganando el aprecio de todos los que la conocían. Yo le tenía mucho cariño a ella. Gloria Marina Burgos era su jefe. Muy juiciosita, ella lo que uno le decía lo hacía y muy sana. Y estas fueron algunas de las virtudes que llevaron a que Gloria Marina, además de pagarle por hacer los oficios de la casa, permitiera que Ana Rosa viviera en esta finca de su propiedad. Ella pues no tenía dónde vivir y que de paso me cuidaba la finca. Allí llegó en un principio sola. Pues yo le dije que si no le daba miedo quedarse allá solita. Digo que no. Como a los 3 días me dijo que ella tenía un compañero que si le hacía el favor y lo dejaba estar allá también. Le dije, no, no hay problema, mucho mejor porque antes pues se acompañan. Se trataba de su novio Javier García Palomar. Ella me decía que el señor era muy bien con ella, que él siempre estaba al pendiente de ella. ¿Ella estaba muy enamorada? Sí, estaba bastante enamorada, según lo que ella me comentaba. Javier era un joven de la región. Buena parte de su tiempo lo pasaba a bordo de una lancha en el río Inírida, vendiendo víveres a las comunidades indígenas que habitan en la zona. Y allí permanecía a veces hasta 2 semanas seguidas. Todo en la vida de Ana Rosa parecía estar marchando bien, hasta el 4 de julio de 2020. Ella vino a trabajar y le pregunté que cuando llegaba su marido. Él ya se había ido hacía como 15 días, él se había ido por allá. Entonces me dijo ella que este fin de semana. Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta. Estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Le había enviado una plata al niño a San Felipe. Y se fue en la cicla para la finca. Bueno, hasta ahí fue el último día pues que yo la vi con vida. Ana Rosa descansaba los domingos, por lo que Gloria Marina pensaba verla de nuevo hasta el lunes siguiente. Y el lunes yo iba al gimnasio y siempre cuando yo llegaba, ella ya estaba haciendo el aseo, preparando el desayunito, así, haciendo las cositas de él. Cuando yo llegué a las 7, ella no estaba, pero ese día llovió muchísimo. En Inírida, los aguaceros torrenciales son comunes, sobre todo en la mañana. Pero a mí no se me ocurrió llamarla tampoco, porque pensé, no, aquella que va a venir con esa lluvia. Bueno, yo llegué y me puse a hacer mis quehaceres, todo el día pasó, no la llamé.
pues convencida de que como ella estaba con el marido, entonces ella estaba bien. Pero su jefe Gloria no era la única que la estaba echando de menos. Asumí que ella también estaba ocupada, pero en la noche me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal. Nadie sabía nada de Ana Rosa y comunicarse con su novio Javier tampoco era posible, ya que ninguno de sus conocidos tenía su número de celular. La esperanza de todos era que al día siguiente, es decir, el martes 7 de julio, Ana Rosa de alguna forma se reportara. El martes por la mañana fue cuando ya llegué nuevamente y llegué aquí tampoco. Ahí sí me preocupé. Por lo que Gloria mandó a uno de sus trabajadores a buscar a Ana a la finca. Cuando entró el muchacho y me dice, ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, imagínese que esta muchacha la mataron. Le dije, ¿qué? ¿Pero qué me está diciendo usted? Ella está muerta en la cocina y ya está oliendo. Dije, ¿cómo? Uy, ¿cómo así? Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? Yo me asusté toda, me angustié. Lo único que hice yo fue coger el teléfono, inmediatamente cogí y marqué a la policía. La llamada fue recibida por el investigador de la SIJIN del Guainía, Jonathan Giraldo Flores. Manifestaban que en la finca Villa Gloria de Vía Guamal, un ciudadano habían encontrado un cuerpo sin vida. Sin tener mayores detalles, el investigador Giraldo y sus compañeros del grupo de criminalística se alistaron para salir hacia el lugar reportado en la llamada. La verdad pues sí es bastante impactante, ya que pues es una región bastante calmada. La finca Villa Gloria queda aproximadamente a 20 minutos de distancia del casco urbano de Inírida. Hasta allí llegó el equipo forense de la policía. O sea, ¿ustedes no sabían, investigador, con qué se iban a encontrar? Era alguna sorpresa lo que nos encontramos en este lugar de los hechos, fue algo aterrador. Yo fui la primera que me abrí el portón y entré derechito a la casa. Y cuando empujé así la puerta de la cocina, el espectáculo que miré fue tenaz. La mujer se encontraba tendida acá en el piso, semidesnuda. La blusa la tenía por encima de los senos. Y dejaba al descubierto pues, todas sus partes íntimas. Algo de pronto que nos llamó mucho la atención fue que al lado de la pierna izquierda de la mujer se encontraban el resto de prendas de vestir, que era la ropa interior, un short y unas sandalias. Algo que nos llamó mucho la atención fue que estas prendas de vestir se encontraban bien organizadas. Por ningún lado, según el investigador Giraldo, había indicios de agresividad. Con la chapa en la cerradura no había ninguna violencia. Los cierres se encontraban en perfecto estado, los botones no estaban reventados, todo estaba bien organizado. El motivo por el cual pudimos deducir que el autor material podía haber sido una persona allegado a ella, posiblemente que tuvo acceso a la residencia y que no tuvo que utilizar en su momento la violencia para abusar o tener relaciones con esta femenina. En Inírida no hay seccional de medicina legal. Todas las necropsias se realizan directamente aquí, en el cementerio del municipio, por un médico forense. Y en el caso de Ana Rosa, este perito concluyó que su homicidio se produjo 3 días antes de ser encontrada, es decir, en la noche del 4 de julio, y que la causa de su muerte fue asfixia mecánica. Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García. Yo le decía que ajá, que sí, que qué pasó con ella. Y me dijo, no, que la consiguieron muerta. Y en verdad ese día se nos derrumbó todo. Mi madre y yo nos vinimos fue para eso, para encontrarnos con ella. Y nunca pudimos hacerlo. ¿Quién, con la suficiente confianza, pudo ingresar a su casa y cometer un acto tan atroz? Ella me dijo que el esposo llegaba ese fin de semana, pues, y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él.
Gloria no era la única que empezaba a dudar de Javier. Al notar que pasaron como 2 o 3 horas y no teníamos razón del esposo, la verdad nos causó curiosidad. Recordemos que según había contado Ana Rosa, su novio Javier llevaba varias semanas río arriba trabajando y que justo ese fin de semana del 4 de julio él tenía planeado regresar. De inmediato los investigadores se comunicaron con los policías del corregimiento de Amanabén, en el Bichada, donde se suponía que Javier permanecía trabajando. Y la misma policía es la que transporta al señor hasta el municipio de Nírida. Al realizar la entrevista manifiesta que desde el 4 de julio se estaban comunicando vía WhatsApp y ella le manifestó que iba a ir a hacer un chocolate a eso de las 9:30 de la noche y desde ese momento no volvió a saber nada de Ana Rosa. ¿Por qué eso para ustedes era raro? El hecho de que no se hubieran hablado según él durante esos días. Pienso que si una persona tiene una relación y de un momento a otro se incomunica, pues lo más normal es que uno se preocupe y empiece a ubicarla, pero según los amigos nunca tuvieron llamadas del señor Javier preguntando por Ana Rosa. Las dudas sobre Javier eran enormes. Sin embargo, no había aún ninguna prueba contundente para señalarlo de ser el autor del homicidio de Ana Rosa. Teníamos que empezar a desvirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó y que del 4 de julio al 7 de julio que se encontró Ana Rosa siempre estuvo en Amanabén. Pero a falta de respuestas, empezaron a aparecer más preguntas y nuevos sospechosos. Al realizar las labores de vecindario del homicidio de Ana Rosa, pues en unas labores manifestaban que habían visto en la portería de la finca donde encontró a Ana Rosa hablando con un vigilante, la empresa que cuida las instalaciones del aeropuerto. Se trataba de Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto de Inírida. La garita donde se ubicaban ellos quedaba muy cerca, aproximadamente a 100 metros de la finca. Según algunos vecinos, con frecuencia veían a este vigilante hablando con Ana Rosa en la puerta de su finca. Incluso, decían algunos de ellos, horas antes de que apareciera muerta. Él le pidió el favor a ella que le pusiera a cargar el celular. Ella accedió. Lisandro y Ana Rosa se habían conocido meses atrás y rápidamente la amistad se había vuelto más estrecha. Nosotros establecimos como cierta confianza y eso, y ella me contaba las cosas. Ya. En su entrevista, Lisandro aseguró que Ana Rosa siempre le ayudaba con la carga de su celular cuando él estaba de turno. Sin embargo, según el investigador Giraldo, al ser interrogado negó haber hablado con ella ese sábado 4 de julio, como lo afirmaban algunos vecinos. Estaba ocultando información, no nos quería dar información verdadera, no sabíamos el motivo. Si la persona de pronto no tenía nada que ver en el homicidio de Ana Rosa, ¿por qué tenía que mentir? Lisandro insistía en que él había estado en la finca Villa Gloria el domingo 5 de julio, porque precisamente le llamaba la atención que no había visto a su amiga y al ver todo apagado, decidió entrar al predio e intentó llamarla. Cuando usted llega, Lisandro, a esta parte de la casa, ¿qué hizo? Me asomó a la ventana, la llamó varias veces por el nombre de ella, di la vuelta en L, le toqué hacia la pieza, yo me iba a ir y me percato de que la puerta de la cocina estaba semiabierta. Yo me dirijo solamente a cerrar solamente la puerta. Yo en el momento pensé de que de pronto ya se había ido y dejó la puerta medio trancada. En ese momento pues iba a abrir la puerta de la cocina cuando sale un gato, hace un estruendo. En ese momento el corazón se me pone a mí. Dije yo, no, más bien me voy porque levanta un vecino y dice que yo estaba por ahí merodeando. Recordemos que precisamente en la cocina fue asesinada Ana Rosa. Y para el investigador Giraldo era demasiada casualidad que Lisandro admitiera haber recorrido la finca buscando a su amiga, pero que según él justo no hubiera podido entrar a la cocina porque un gato lo asustó. Teníamos por un lado el señor Javier, ya que la pareja sentimental, nos parecía extraño que siendo la pareja sentimental y no se comunicara con ella hace ya 3, casi 4 días. Y por el otro lado el vigilante nos ocultó que el día que él perdió la vida a Ana Rosa, estuvo hablando con ella en la portería de la finca.
¿Realmente el asesino sería alguno de estos dos hombres? Había una sola forma de descubrirlo. Registro detallado de llamadas. Es decir, el investigador Giraldo debía revisar el registro de cada una de las llamadas y mensajes entrantes y salientes cerca de la finca Villa Gloria, el día en que Ana Rosa fue asesinada. 8 o 15 días aproximadamente que llegara la respuesta de las empresas de telefonía celular. Tiempo en el que Javier o Lisandro podían irse de Inírida. El investigador Giraldo tenía un gran reto: descifrar el misterio y saber quién había asesinado a Ana Rosa. Nada parecía indicar que ella tuviera enemigos o problemas en Inírida. Por eso los ojos del investigador de la SIJIN estaban sobre su novio Javier y su amigo Lisandro. Ya regresamos. El tiempo pasaba y las autoridades de Inírida temían que las posibilidades de descubrir quién había asesinado a Ana Rosa García en la finca en la que vivía se desvanecieran. El lugar donde fue hallada es alejado y no habían testigos presenciales de este homicidio. Pero los agentes de la SIJIN tenían una herramienta muy útil, una forma de rastrear qué números telefónicos habían sido usados en la finca Villa Gloria, el día y la hora exactos de la muerte de esta joven. ¿Será que alguno coincidía con las líneas telefónicas de Lisandro o de Javier? Así continúa esta investigación de Paola Rojas. Obsesión oculta. Es difícil creer que alguien que uno quiere tanto y le toma cariño y que de la noche a la mañana se lo quiten. El 4 de julio de 2020, la muerte llegó a Inírida. En sus calles no se hablaba de otra cosa más que del aterrador crimen del que fue víctima Ana Rosa García Pérez. Su cuerpo fue hallado en la cocina de la finca donde vivía. Lo primero que observamos nosotros es la femenina semidesnuda. Pues en ese momento pues, se empieza a hacer la inspección técnica cadáver con los compañeros de criminalística. Al realizar la inspección técnica se encontró la casa revolcada. Cuando el investigador Jonathan Giraldo y el equipo forense de Inírida inspeccionaron la casa, hubo varias cosas que llamaron su atención. Y encontrar los panties y el short, que al parecer fueron los que le quitaron a ella, muy bien organizados. Pensamos desde el principio que podía haber sido alguien allegado que tenía algún sentimiento hacia esta femenina. Los investigadores de la SIJIN no eran los únicos sorprendidos con este brutal asesinato. Inírida es un municipio muy tranquilo, en el que las muertes violentas son bastante escasas. En todo el año pasado, en 2020, se registraron apenas 4 homicidios, por lo que el hecho de que esta mujer apareciera muerta en su finca prendió de inmediato las alarmas en la ciudad.